Historias de la economía. Episodio 254. La economía del tiempo. Cómo el puente más largo del mundo transformó Nueva Orleans. Hay puentes que han sido capaces de cambiar el destino de pueblos, ciudades, regiones o países. Desde estructuras sencillas para salvar pequeños obstáculos hasta auténticos retos de la ingeniería para enfrentarse a los grandes retos de la naturaleza. Y dentro de las obras complicadas, pocas lo han sido tanto como el puente sobre el lago Pontchartrain, una línea de hormigón de casi 40 kilómetros de largo que incluso se puede ver desde el espacio y que cambió el escenario de Nueva Orleans. Cuando se inauguró en 1956 recibió muchas críticas. ¿Quién necesitaba un puente tan largo? ¿Cómo se justifica una inversión tan grande? ¿Qué necesidad había de unir una gran ciudad con los pequeños pueblos del otro lado del lago? Pero tardaron un poco en acallarse, porque sus efectos positivos se notaron rápidamente, tanto que pronto tuvieron que ampliarlo, y acabó convertida en una de las infraestructuras más fascinantes de todo Estados Unidos, porque transformó la tierra, su valor, el mapa de la región y hasta la economía misma. No solo unió dos orillas, cambió el futuro de Luisiana. La idea de construir un puente sobre el lago Pontchartrain se remonta a principios del siglo XIX, impulsado sobre todo por Bernard de Marigny, fundador de Mandeville, el por entonces pueblo que está al otro lado del lago. Él fue quien inició el servicio de ferries que cruzaban el lago y que estuvo en funcionamiento hasta 1930. Ya en los felices 20, cuando el dinero parecía que brotaba de los árboles, empiezan a surgir las primeras propuestas para unir por carretera las dos orillas del lago. Pero esa primera propuesta pasaba por la creación de una especie de islas artificiales que luego estarían conectadas entre ellas por puentes, y la financiación provendría de la venta de los terrenos de dichas islas. Era un poco disparatado para la época y no salió adelante. Pero la situación empezaba a ser insostenible. Nueva Orleans llevaba décadas de crecimiento sostenido, pero rodeada por un lado por el río Mississippi y por otro por el enorme lago. Necesitaba un plan para poder seguir expandiéndose. Y ahí se retoma la idea de conectar la urbe con los pueblos del norte del lago. El plan empezó a tomar forma en 1948, con la creación de la Comisión de la Calzada para presionar a los políticos, y pronto se empezó a concebir la construcción. El puente original empezó a construirse en 1955 y fue inaugurado 14 meses después. El proceso tardó 4 meses menos de lo previsto, todo un hito en el mundo de la ingeniería. Tenía una longitud de más de 38 kilómetros y en total costó 46 millones de dólares, equivalentes a unos 550 millones de hoy en día, incluyendo el propio puente, 3 vías de acceso en extremo norte y un largo tramo de carretera en el sur. Es desde entonces el puente sobre agua más largo del mundo, un logro que desde 2011 le disputa el puente de la bahía de Yuanzhou, en China, que con sus 42 kilómetros es literalmente más largo, pero tiene el matiz de que solo 25 kilómetros están sobre el agua. El libro Guinness de los récords resolvió la disputa creando dos categorías y reconociendo las dos construcciones. Es tan largo que hasta permite observar la curvatura de la Tierra. Algunos conductores incluso han llegado a agobiarse ante un recorrido tan largo rodeado de agua y casi sin ver el horizonte, lo que ha obligado a rescatarles. A pesar de la longitud, el reto para la ingeniería no fue tan alto, porque el lago tiene muy poca profundidad, con una media de 4 metros, lo que facilitó la construcción. Está sostenido sobre 9.500 pilotes de hormigón que se asientan directamente en el fondo del lago, y solo tiene un bascule para permitir el escaso paso de barcos cuando es necesario. El éxito del puente fue inmediato.
De repente, los pueblos del norte reducían a tan solo 50 minutos la distancia con la capital del estado. Para los trabajadores pasaba a ser viable vivir en Mandeville y trabajar en la ciudad, yendo y viniendo cada día. La apertura de esta calzada mejoró la situación económica de las pequeñas comunidades de la costa norte, que pasaron a integrar el área metropolitana de Nueva Orleans. El problema es que la demanda superó rápidamente las expectativas, y el puente se vio colapsado por el tráfico. La solución fue construir un segundo puente paralelo de las mismas características para aliviar la densidad de coches. Esta segunda construcción se inauguró en 1969, tuvo un coste de 30 millones, unos 300 millones de hoy en día, y tiene la característica de que mide 15 metros más que el original. Para financiar toda esta inversión y su posterior mantenimiento, cuenta con un peaje desde el principio de sus días. Hasta 1999 se cobraba en ambas direcciones. Sin embargo, ese año decidieron cobrar solo en dirección sur para aliviar la congestión que se generaba. Se pasó de cobrar $1,50 por trayecto y coche a cobrar 3 por ir hacia el sur, y recientemente lo subieron a $5 para poder afrontar mejoras de seguridad. A pesar de su longitud, los puentes nunca han sufrido daños graves por tormentas, tornados ni ningún fenómeno meteorológico. Ni siquiera el huracán Katrina, que arrasó la región, llegó a afectar a la construcción, que se convirtió en un punto clave para los servicios de emergencias. Únicamente en 3 ocasiones se han producido accidentes graves y fueron provocados por choques con barcos. El más trágico ocurrió en 1964, cuando 2 barcazas chocaron contra uno de los puentes, provocando el hundimiento de 4 de sus ojos, que a su vez hicieron que un autobús cayera al lago, falleciendo 6 pasajeros ahogados. Algo parecido pasó 10 años después, cuando varias embarcaciones chocaron contra uno de los ojos, hundiendo varios de ellos y haciendo que varios coches cayeron al agua, derivando en 3 personas muertas. Puede que el puente sobre el lago Pontchartrain, más allá de los récords, no tenga la majestuosidad de otras grandes construcciones, como el Golden Gate Bridge o el Brooklyn Bridge. Nadie va a hacerle fotos, ni aparecen postales, ni está considerado una gran obra de la ingeniería. Es una simple recta sobre el agua, pero ha sido capaz de cambiar la economía de una región como pocas veces se ha logrado, de una forma tan simple como reduciendo la distancia, acortando un trayecto y conectando polos urbanos. Más de 70 años después de su inauguración, millones de desplazamientos y miles de millones de dólares en actividad económica generados, ha quedado claro que merecía la pena su construcción. Al final, las infraestructuras más importantes no son las que baten récords, sino las que cambian la forma en la que vivimos. Y pocas lo han hecho de una forma tan silenciosa y tan duradera como este puente de hormigón que cruza las aguas del Pontchartrain. La edición sonora y la selección musical de este capítulo son de Remo Vicario, mientras que el texto y la locución son míos y soy Javier Calvo. El Economista Podcast.